La ocupación temporal de 3 segmentos de vías férreas concesionadas al Grupo México a través de la empresa Ferrosur ha despertado todo tipo de cuestionamientos y críticas, incluidas las del sector empresarial, sobre la certeza jurídica para los inversionistas en México. El gobierno ha defendido la legalidad de la medida. De hecho, el presidente López Obrador, con base en argumentos de utilidad pública y de seguridad nacional. Ya me acompaña esta tarde Sergio López Ayllón, de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Sergio, ¿cómo estás? No sé si voy a perder el tiempo, pero me gustaría primero preguntarte cómo caracterizas la medida del viernes pasado, cuando en redes sociales se hablaba de ¿es o no una expropiación? ¿Importa que se le llame o no de esta manera o que no lo sea? El presidente de México ya dijo, es recuperar una concesión. Es una figura que se llama ocupación temporal y sus efectos son equivalentes a la de una expropiación. La diferencia es que la expropiación se hace en una sola ocasión y tiene efectos al futuro de manera indefinida, es decir, el Estado recupera la propiedad o la concesión, y en este caso, por la definición misma de la figura, en teoría sería solo por un periodo de tiempo. Y un primer problema es que el propio decreto que establece la ocupación temporal no fija esta temporalidad. Ok, Pero para todos los entonces que efectos nadie se prácticos asuste, aunque podemos, está la duda. Adelante, perdón. no, para los efectos prácticos es una expropiación temporal, déjame decirlo de esa manera, pero tiene el mismo efecto, que es cancelar los derechos patrimoniales de Ferromex sobre el uso y la disposición de las vías, de los 3 tramos En, que fueron. en cuestión, sí, perdón, hay un delay en nuestro audio. Sí. Trato de no interrumpirte. Ahora, en el contexto que sabemos que hay una negociación en curso, ¿es anormal aplicar esta táctica o tampoco debe sorprender? Yo creo que no es anormal, pero cuando el Estado toma medidas expropiatorias o equivalentes a expropiación, estamos frente a una situación límite. Aquí que creo que la pregunta es o tiene que ver con la proporcionalidad de la medida. Es decir, si había un proceso de negociación y había manera de lograr el objetivo que se buscaba, que era facilitar la interconexión en el Istmo, del ferrocarril del Istmo con las líneas ferroviarias de Ferromex, y había un proceso de negociación, pues aunque jurídicamente el Estado tenga la potestad de hacer lo que hizo, me parece que económica y políticamente no era una medida proporcional, dado que había otras maneras de solucionar el problema y llegar al mismo resultado. A mí me parece que lo que hay es un acto donde el Estado mexicano quiere mostrar su voluntad de tener control completo sobre el corredor transísmico y por esa razón recurre a esta figura para mantener una negociación, pero ya con una condición jurídica muy distinta. Me parece que sí lanza un mensaje eh, de preocupación y que no es un tema inocuo, insisto, aunque haya razón jurídica o no esté siendo la medida en rigor extrema o más bien está permitida por la ley, me parece que las condiciones en las que se está ejecutando sí generan por lo menos dudas en la situación. Tú hablas de ese concepto de proporcionalidad por la medida tomada por el gobierno. Permíteme sumar los últimos, el actuar más reciente del gobierno en relación con decretos que le son invalidados o acuerdos que le son invalidados al presidente de México, y después vemos en respuesta otro decreto. ¿Hay algún patrón que tú detectes en términos de esa gestión pública de López Obrador en uso o abuso de esa proporcionalidad? Es decir, ¿qué señales ya pueden ayudarnos a construir algún tipo de descripción sobre lo que está ocurriendo en esta etapa del sexenio de López Obrador? A ver, creo que hay que diferenciar. En efecto, hay un desafío constante del presidente López Obrador a medidas de contención del ejercicio del poder, particularmente las designadas por la Suprema Corte de Justicia recientemente en varios decretos y en otros procesos legislativos.
El presidente López Obrador no había utilizado la figura de la expropiación, esta es la primera vez que lo hace y lo hace en un contexto particular. Creo que la preocupación del sector empresarial tiene que ver con ese conjunto de actuaciones recientes del presidente López Obrador, que ha tomado mal que el Poder Judicial le presente límites a sus decisiones o que determine que las decisiones que ha tomado tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito legislativo no cumplen con requisitos de constitucionalidad y determine su invalidez. Este freno, este contrapeso que está sintiendo el presidente López Obrador desde el Poder Judicial, lo ha tomado mal y ha reaccionado acusando al Poder Judicial de tener una posición conservadora o que se opone al cambio. Me parece que ahí el presidente no es justo y se resiste a considerar que el orden jurídico se tiene que respetar y que las formalidades y las condiciones de ejercicio del poder están sujetas a una serie de requisitos constitucionales y legales y que el poder ejecutivo para poder desempeñar su actuación tiene que hacerlo en ese cauce que marca la ley y la Constitución. Sergio, gracias por la oportunidad de esta perspectiva muy importante en este momento de muchas interpretaciones en relación con lo que ha ocurrido el viernes pasado. Sergio López Ayllón es investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.